Para presentarles al doctor Axel Kaiser, el siguiente conferencista. Axel Kaiser es abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, columnista de los diarios Financiero y El Mercurio de Chile, autor de los libros El Chile que viene, La fatal ignorancia, La miseria del intervencionismo y La tiranía de la igualdad. Regularmente es invitado a dictar conferencias sobre asuntos económicos y políticos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es el director ejecutivo del prestigioso think tank liberal Fundación para el Progreso. Axel nos presenta Democracias, Impuestos e Impuestocracias. Muchísimas gracias por la presentación del video. Creo que estoy con la misma chaqueta que salía ahí, lo cual no es coincidencia, porque la uso siempre. Es uno de los datos que dan a los presentadores. Dicen siempre usa rojo porque eso concentra la atención del público y por eso los políticos muchas veces usan corbatas rojas. No es coincidencia eso. Bueno, yo les voy a hablar de un tema, pero antes quiero agradecer a FENALCO, por supuesto, por esta invitación a estar con ustedes. Y es la primera vez que vengo a Colombia, así es que... como decimos en Chile, mato 2 pájaros de un tiro. Voy a aprovechar de turistear un poco por acá también. Y voy a hablarles de un tema que a ustedes les debe gustar mucho, porque deben ser todos grandes admiradores de impuestos. Es algo que a los comerciantes, por supuesto, a los empresarios, siempre los mantiene un poco nerviosos. Pocas cosas cambian más en las políticas de los países que lo que es la legislación laboral y la legislación tributaria. Son instrumentos que se utilizan permanentemente para seducir a los electores en tiempos, ¿no es cierto?, de campaña electoral. Ninguna legislación cambia más que esa. La laboral y la tributaria son las que más se ven afectadas por los cambios del vaivén legislativo. Déjenme partir esta presentación y les voy a pedir que se concentren, porque si no se van a quedar colgados algunos. Partamos con una cita del famoso Benjamin Franklin, que me gustaría tenerlo para comenzar esta discusión. Nada en este mundo es seguro salvo la muerte y los impuestos. Esa frase ustedes la conocen, la hemos oído muchas veces. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿verdad?, fue el que la dijo. De hecho, en la película Joe Black, donde actúa Brad Pitt, la repiten varias veces esta frase. Ahora, yo les tengo malas noticias, muy malas noticias, porque la muerte parece que va a desaparecer. Y esto no es broma, esta es la portada de la revista Time, hace poco tiempo atrás, 2045, The Year Man Becomes Immortal, el año en que alcanzamos la inmortalidad, según la revista Time. Las nuevas tecnologías, la fusión del hombre con la máquina, todas esas cosas, según ciertos científicos, esto no lo estoy inventando, aunque parezca ciencia ficción, va a traer, ¿verdad?, el fin de la mortalidad. Si ustedes leen el libro de Yuval Harari, que está tan de moda, el Homo Deus, habla de eso, que es un bestseller mundial, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que la muerte va a tener que seguir pagando impuestos, porque los impuestos sí que no se van a acabar. Los impuestos no se van a acabar. Soy escéptico respecto al tema de la muerte también, tengo que reconocerlo, pero se está discutiendo seriamente. Vamos entonces a lo que nos convoca. Primero quisiera hacerlos reflexionar a ustedes un poquito más filosóficamente sobre lo que son los impuestos, antes de continuar con la exposición. Robert Nozick, profesor de Harvard, uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, y quisiera que después conversáramos sobre esto, dijo que aplicar impuestos a las ganancias es equivalente al trabajo forzado. Apropiarse de los frutos del trabajo de alguien es equivalente a apropiarse de sus horas y dirigirlo a hacer determinadas actividades. Pensémoslo un segundo. Si yo les cobro a ustedes el 100% de su ingreso en impuestos, ¿son esclavos, sí o no? ¿Sí o no? 365 días del año ustedes trabajan para mí. Esclavos, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si les cobro
el 80% de sus ingresos. ¿Son esclavos? ¿Y si les cobro el 50% y 6 meses al año trabajan para mí gratis? Al menos la mitad del tiempo no trabajan para ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces parece que acá están todos de acuerdo con Robert Nozick. Debe ser que todos ustedes pagan muchos impuestos, ¿verdad? Eso, a mi juicio, es un escándalo moral. Es un escándalo moral. Por supuesto entendemos, más allá de la filosofía, que cierto nivel de impuesto es necesario para proveer ciertos bienes públicos y por supuesto la seguridad que en estos países nuestros latinoamericanos, ni siquiera eso el gobierno del Estado es capaz de hacer bien. ¿Verdad? Yo supongo que acá, igual que en Chile, ustedes, los que pueden, pagan colegios privados aparte, pagan seguridad privada, etcétera, etcétera, y encima pagan impuestos. Entonces, por último, si uno dijera es que los impuestos se gastan, como en Suecia, que les encanta compararse con Suecia, cuando vienen a reclamar que quieren subir impuestos, dicen, pero ¿cómo en Suecia? Bueno, es que en Suecia no se roban la plata. Esa es la diferencia. Así todo tiene un nivel de impuesto muy alto. Entonces, lo primero que quiero decirles es que hay un problema moral con el cobro de impuestos. Aunque pueda ser un mal necesario, hay un problema moral de fondo. Cuando se aplica impuestos, se está confiscando por la fuerza los frutos del trabajo de una persona. Y eso es equivalente a confiscarle, ¿no es cierto?, parte del tiempo que dedica a ese trabajo. ¿Verdad? Esto es así. La diferencia entre una persona que va y asalta a otra y le roba la mitad del sueldo cuando vuelve a su casa y el Estado que va y te lo quita, es que nosotros pensamos que el Estado es legítimo. Y por eso tenemos impuestos. Está la famosa imagen del Leviatán de Thomas Hobbes. Porque tenemos Estado. El Estado no puede subsistir sin impuestos. ¿Ok? Si el día de mañana todo el mundo hiciera huelga tributaria, como se hacen las laborales, pero tributaria, el Estado quiebra en una semana. Podrá endeudarse tal vez un rato. Ni siquiera, porque nadie le va a prestar a un Estado que no es capaz de recolectar los impuestos. Cobrar impuestos es un ejercicio coactivo y violento. No puede ser de otra manera. El Estado es ese grupo de personas que concentra el monopolio de la violencia física. Así lo definía Max Weber, el famoso sociólogo alemán. Eso es el Estado. Y nosotros, con nuestro trabajo, mantenemos a ese grupo de personas que nos cobran los impuestos. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Perfecto? Premio Nobel de Economía, Douglas North, para que no crean que estas son locuras que digo yo. ¿Cómo definió el Estado? El Estado es una organización con una ventaja comparativa en la violencia, ¿no es cierto?, que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder de cobrar impuestos. Donde el Estado no puede cobrar impuestos no existe. No existe, así de simple. Y lo hace de manera violenta y coactiva. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez involucrado en no pago de impuestos o en algún tipo de interpretación arbitraria, porque también muchas veces los servicios de impuestos internos hacen interpretaciones muy arbitrarias. Bueno, ¿saben lo que se viene? Las penas del infierno, ¿sí o no? En muchas legislaciones del mundo la evasión de impuestos está castigada más alto que el delito de violación. Es mucho peor desde el punto de vista penal y criminal no pagarle impuestos al gobierno que ir y violar a una muchacha o a alguien, ¿no es cierto?, y dejarla traumada para toda la vida y con daños para toda la vida. Penalmente, el castigo. ¿Por qué? Porque si el Estado, insisto, no es capaz de cobrar impuestos, la fuente de su poder desaparece. Y la fuente del poder político desaparece. Los políticos necesariamente tienen que acceder a los recursos de las personas para llevar adelante sus programas, para salir elegidos y para financiar los proyectos y sobornar a la gente con su propio dinero. En muchos casos. ¿Significa que todo gasto está mal? No, no significa eso. Pero es para tener algunos conceptos claros. ¿Qué pasa en una democracia? Y aquí vamos a pasar al tema de la democracia. Esta imagen me imagino que muchos de ustedes la han visto. Se usa, es típica, es clásica. En una democracia, los que están del lado derecho
tienen el mismo e idéntico derecho a voto que los que están del otro lado. Por supuesto, somos ciudadanos todos. Y eso está muy bien. Por supuesto que está bien. Pero cuando toca decidir qué se hace con la riqueza de unos, que obviamente son la minoría los que viven allá, ¿verdad? Y la mayoría vive del otro lado. En muchos casos es así. En nuestros países en general es así. ¿Cómo creen ustedes que sale ese resultado? Obviamente que la democracia tiene todos los incentivos para redistribuir, porque los políticos necesitan ganar elecciones con el voto mayoritario. El incentivo de todo político es redistribuir. Y si lo frena la redistribución es o porque hay organizaciones gremiales bien organizadas, con capacidad de frenar la voracidad impositiva de los políticos, porque asumen un costo, o se les dispara el desempleo, o tienen, digamos, lobbies internos que los frenan, o porque arruinaron el país. En Venezuela ya no se pueden cobrar impuestos. Pero es una tendencia de las democracias occidentales documentada. Alan Meltzer, un famoso economista norteamericano, lo documentó en un paper el año 83, creo que fue, la tendencia a la redistribución. Ustedes ven gráficos y curvas, todas las democracias tienden a incrementar la redistribución, prácticamente. A veces después se corrigen también, después hay correcciones en algunos casos. No es que siempre solo para arriba, a veces se corrigen, hay crisis, se vuelve a corregir, pero en general está la tendencia a redistribuir. No nos hagamos ninguna ilusión, la democracia finalmente se convierte siempre en una impuestocracia. Siempre. Y si no me creen, veamos el caso de Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo. Y supuestamente la cuna del liberalismo, del capitalismo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se dicen todo el tiempo. Es que no es verdad. Estos son gráficos de Downsizing Government, que es una página muy interesante, hecha por expertos, algunos del Cato, en Estados Unidos. Vean ustedes el gasto en trillones de dólares, y estamos hablando desde el año 2000 hasta ahora. Así ha evolucionado el gasto en dólares en Estados Unidos. Como que hay una tendencia ahí, ¿eh? Como que se ve una tendencia, diría. Este es el número de programas de subsidio, digamos, del gobierno federal, de subsidio para familias, para distintas cosas, para organizaciones. Este es el número de subsidio, de programas con subsidio, hasta el año 2010, desde los 70. ¿Ven la tendencia? Crece el gasto, crece la redistribución, crece el número de subsidios. No tengo datos de Colombia, así que no sé cómo será aquí, pero me sorprendería que fuera muy distinto. Pero, digamos, la tendencia histórica, por décadas, eso sería interesante verlo. Aquí está como proporción del producto. Yo no sé cuál es la... Aquí está. Aquí está como proporción del producto. Ustedes ven esto, solo el gobierno federal, ¿eh? Esta es una estimación para el año 2040. Esto no incluye los gobiernos estatales y locales. Lo interesante es tener a Estados Unidos en mente, ojo, porque es el gran referente supuestamente de la libertad económica. Y vean esto. Vean esto. ¿Dónde se está yendo la mayor parte del gasto del gobierno federal en Estados Unidos? Donde la gente dice, no, es que Estados Unidos no tiene un estado benefactor, no es un estado redistributivo como los países europeos. Falso, de falsedad total y absoluta. No es así. La mayor parte del gasto del gobierno federal se va en lo que se llaman entitlements, derechos sociales de distintos tipos. Entitlements. Aquí ven, miren ustedes cómo va. Miren. Defensa, que dice que los norteamericanos gastan tanta en defensa. Miren. Estos son otros gastos y estos son los intereses que pagan por la deuda. Miren, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? La famosa deuda y el techo de la deuda y toda esa cuestión que están discutiendo todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Y esto en la democracia que supuestamente tiene más resistencia a la redistribución, con gente organizada, con think tanks, con empresarios que pelean en los medios. El problema es el gasto social. El problema es el gasto social. Eso es lo que se está comiendo a Estados Unidos. Y por eso ni Donald Trump ni nadie lo va a poder bajar.
Porque recortar el gasto social es extraordinariamente difícil. Una vez que uno entrega un beneficio, y esto no hay que olvidarse, es imposible quitarlo, es muy difícil quitarlo. Porque se te arma una revolución. Y vean ustedes esto, que para mí es más impresionante aún. Esto es Estados Unidos. Es para no creerlo. Si ustedes revisan, esto es un gráfico que muestra, oficial del gobierno de Estados Unidos, que muestra la situación de ingresos de los distintos quintiles después del pago de impuestos. En otras palabras, ustedes tienen un ingreso X y después del pago de impuestos les queda X menos algo, y otros obtienen un ingreso Y y después de transferencias les queda Y más algo. ¿Se explico? ¿Se queda claro? ¿Sí? Si alguien no entiende me avisa después. Es decir, para decirlo en forma más simple todavía, el Estado, hay ciertos grupos a los que les cobra impuestos y pagan la mayor parte de los impuestos, y otros que son receptores netos de impuestos. O sea, reciben más de lo que entregan, y otros entregan mucho más de lo que reciben. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Por eso le dije, hay que estar concentrados. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Este gráfico muestra, este es el 20% más pobre de la población norteamericana. Después de transferencias, su ingreso sube aquí. Este es el segundo 20% más pobre, digamos, del 20, ahora estamos al 40, de 20 a 40, ¿no? Su ingreso sube aquí. Aquí estamos en el tercer quintil. Es decir, el 20% que sigue hacia arriba, su ingreso sigue subiendo. Recién en el cuarto quintil, y miren el quintil de más altos ingresos, cómo cae sus recursos después del pago de impuestos. Entonces, lo que muestra finalmente este gráfico, ¿verdad?, es que hay un 60% de la población en Estados Unidos que son receptores netos de impuestos, si este gráfico está bien, que recibe más de lo que paga. Tal vez es un poco más. Si yo soy candidato a la presidencia de la República, ¿a quién tengo que dirigirme? ¿A los que están recibiendo la redistribución o a los que la están pagando? Pero lógico, lógico. ¿Cómo voy a estar yo hablándole a ese 30, 35, tal vez 40%, es menos incluso, 30% tal vez, que paga impuestos y que es el contribuyente neto, si yo tengo un 60% y más de gente que está viviendo de los impuestos, de las transferencias? ¿Se acuerdan cuando Mitt Romney dijo en la última campaña presidencial en Estados Unidos contra Barack Obama, declaró, bueno, es que tengo un 50% de votantes que viven del Estado y no hay nada que hacer con ellos, dijo. Es un poco más, de hecho. Y eso fue muy escandaloso y lo acusaron de un montón de cosas y le costó mucho prestigio. Estados Unidos hoy es una impuestocracia. Es una democracia pervertida por los incentivos de la economía política que ha generado y una redistribución gigantesca en que el Estado a distintos niveles gasta trillones y trillones o billones y billones de dólares. Ahora, eso no significa que no hay grupos de interés empresariales y de todo tipo que también se aprovechan de la redistribución y del sistema, por supuesto. Cuando el Estado reparte mucho dinero, el incentivo a capturar la repartición en subsidios y todo lo demás, incluso para empresas grandes, es muy grande. Por algo todas las empresas importantes en Estados Unidos tienen oficinas de lobby en Washington, ¿o no? No es casualidad si el Estado mira todo lo que reparte. Y los Estados al final, ¿qué son? Políticos de carne y hueso, nada más. Vean ustedes, esto es para mí incluso más impactante. Esto es Europa. Esto es Europa. Esto es las promesas, este es un cálculo de lo que se llaman unfunded liabilities en inglés. ¿Qué es lo que significa? Obligaciones sociales que los políticos han prometido pagar y que han generado legislación para pagar en el futuro, llevadas a valor presente. ¿Ok? Es una especie de deuda que han asumido con las futuras generaciones. ¿Cuánta es esa deuda que han asumido? Vean. Dinamarca, 380 y tanto por ciento del producto, si es que lo estoy leyendo bien desde acá. Promedio países de la
Unión Europea, 400 y tantos por ciento del producto. O sea, más de 4 es el producto. 400 y tantos por ciento del producto. Nosotros admiramos, a ver dónde está Alemania. Nosotros admiramos a Alemania, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto dice? 400 y tantos por ciento del producto. Están totalmente quebrados estos países. No tienen ni una posibilidad de financiar esto. Ni una. Y les puedo enviar el informe aquí de Jagadish Gokal, que es la fuente a la cual yo saqué esto. Todos esos países, salvo que venga una revolución productiva increíble, que puede ser, no van a poder pagar a futuro. Y esa es parte de la crisis que estamos viendo en Europa y del auge del populismo, es que el Estado benefactor ya no da abasto para financiar todo lo que se ha propuesto financiar. Y por eso están subiendo la edad de jubilación, están empezando a cobrar en las universidades, están empezando a recortar el gasto en salud. ¿De dónde? Si el recurso no cae del cielo. Y su capacidad de subir impuestos está relativamente agotada. Ahora, ojo, no se equivoquen. ¿Qué es lo que es la deuda? Porque esto en el fondo es deuda. ¿Pero qué es lo que es la deuda fiscal? Alemania tiene un 80 y tanto por ciento de deuda sobre el producto. Ahora, Francia tiene un 90 aproximadamente. ¿Qué es la deuda? La deuda son impuestos diferidos. Eso es lo que es. Los políticos pueden endeudar a la gente lamentablemente les cree, como decía, creo que era Tocqueville o alguno de ellos decía, sobornando a la gente con su propio dinero. Pero resulta que no te pueden prometer nada que tú no tengas que pagar en algún minuto. Entonces lo que tienen que hacer después es subir los impuestos para pagar la deuda, o bien devaluar la moneda, que es otra forma de impuesto. No existe endeudarse sin subir impuestos nunca y nadie paga el precio. Eso no existe. Pero los políticos, cuando ven que no pueden seguir subiendo impuestos porque es muy impopular, en algunos casos es muy impopular seguir subiendo los impuestos, lo que hacen es endeudar al país. ¿Por qué eso no lo notan ustedes? ¿O sí lo notan? No. Eso lo notan después, pregúntenle a los argentinos. El desastre que le legó Cristina, los Kirchner, toda la era Kirchner, y que Macri está tratando de negociar todavía. Bueno, algo ha resuelto de ese problema, pero tiene que ajustar porque el gasto fiscal es demasiado alto y vamos a ver si logra ajustar. Si no ajusta, ese país va a reventar de nuevo, se los anticipo. Colombia, ¿cómo está? Aquí tienen un gráfico que refleja, estos son datos de la OCDE, ¿verdad? Recaudación tributaria total como porcentaje del PIB en Colombia. Y ahí están otros benchmarks que son la OCDE, y hay una selección de países latinoamericanos, de 15 países latinoamericanos. El Estado colombiano viene creciendo sistemáticamente desde la década del 90, en proporción al producto. Todavía, claro, está muy debajo de la OCDE, lo cual es bueno, pero de la OCDE hay que imitar las cosas inteligentes, no las tontas. Y está debajo de un promedio de ciertos países latinoamericanos, ¿verdad? Pero vean la tendencia. La tendencia hacia arriba. Gradualmente Colombia se va convirtiendo en una impuestocracia, en que el tamaño del Estado es cada vez más grande, ¿verdad?, en relación a lo que producen los privados, y eso tiene que financiarse de alguna manera, fundamentalmente a través de impuestos, ¿verdad? Todavía no es una situación muy crítica, pero hay una diferencia importante. Es un país mucho menos productivo que los países de la OCDE. Es un país mucho menos productivo que Estados Unidos. No es lo mismo ponerle una mochila de 120 kilos, ¿no es cierto? Bueno, ponérmela a mí, digámoslo de alguna manera, que ponérsela a Arnold Schwarzenegger. Él va a poder caminar fácilmente, yo voy a tener algún problema. No es lo mismo subir los impuestos en países que están en vías de desarrollo y que necesitan generar una economía robusta todavía, que es subirlos a países que ya están consolidados y tienen industrias consolidadas, aunque incluso ahí también hay problemas, como hemos visto. Tampoco es buena idea, pero es peor idea hacerlo en países como este, mucho peor idea, especialmente cuando el gasto es tan ineficiente como acá. Aquí tienen de nuevo el ranking más específico. Ustedes ven Colombia, recaudación tributaria como el porcentaje del producto. Están debajo incluso de Chile. Esperemos que eso siga así y que baje incluso más. Pero ojo, Colombia es uno de los países que llama la atención en los últimos años, especialmente después del gobierno de Uribe, ha llamado mucho la atención en el sentido de un buen destino para inversiones. Económicamente se habla mucho en Chile y Colombia, hay mucha inversión chilena en Colombia.
Hay muchos chilenos que prefieren invertir en Colombia que invertir en Chile. ¿Verdad? Y eso es producto de correcciones que se hicieron hacia el pasado, obviamente. Y porque, entre otras cosas, están calculando que les sale más rentable invertir acá. En parte tiene que ver con impuestos. Nosotros ahora en Chile hicimos una reforma tributaria desquiciada que nos dejó con una de las tasas más altas de impuestos de la OECD, siendo uno de los países más pobres de la OECD. Aquí tienen ustedes la estructura de la recaudación en Colombia, más o menos de dónde viene comparado con otras regiones, digamos. Acá tienen ustedes, ¿cierto?, impuestos generales sobre el consumo, es la principal fuente de recaudación del gobierno o del Estado colombiano. Después tienen impuestos sobre la renta y las utilidades y después otros ítems, ¿verdad? Esto no es una buena idea. Esto no es una buena idea. Cobrar demasiado impuesto a las ganancias es una mala idea, porque espanta la inversión y sin inversión, ustedes saben, no hay creación de empleo y todo lo demás. Incluso cae la recaudación tributaria. Y Colombia está muy mal en ese indicador. Si ustedes suman los distintos impuestos técnicamente a la renta que Colombia, las tasas que paga, en teoría, ustedes ven que es uno de los más altos del mundo en tasa. Y eso, además yo estuve leyendo informes sobre el sistema tributario colombiano, y yo no sé a qué genio maligno se le ocurrió diseñarlo, porque es una cosa más enredada, es una cosa imposible de entender. Los técnicos de la OCDE se quejan, que se leen sistemas tributarios todos los días de todo el mundo, se quejan de lo complicado que es el sistema colombiano. Eso también es muy malo porque desincentiva, ¿no es cierto?, inversiones. Bueno, me va quedando poco tiempo. Acá esto sí que es importante, antes de terminar. Esto es para Colombia, el ratio de dependencia de las nuevas generaciones, ¿verdad? Es decir, de las generaciones mayores que van a tener de las nuevas, sobre todo en el sistema de pensiones en Colombia. Colombia es un país que está envejeciendo. Y si ustedes ven esto, la conclusión es que van a tener que sí o sí, si quieren financiar las cargas sociales como hay, sistemas de pensiones y todo lo demás, como se está desarrollando en adelante, van a tener que subir mucho los impuestos. A futuro. Insisto, salvo que venga una revolución productiva y la inteligencia artificial resuelva todo. No lo sé. Pero si esto es así, como está ahora, y no es el único país, hay muchos otros países en una situación parecida, ustedes van a tener que, en algún minuto vas a tener casi 50% de la población dependiendo y no te va a alcanzar. Urge, yo no conozco el detalle, pero urge que en Colombia se haga un muy buen sistema, que entiendo que es mixto el sistema de pensiones en Colombia, pero que sea plenamente financiado por aportes particulares y ver cómo ir resolviendo el problema, porque esto va a ser una bomba de tiempo desde el punto de vista político. En una democracia esto es muy complicado, muy complicado. Este es Benjamin Franklin, para ir cerrando la intervención, que me quedan 5 minutos. Benjamin Franklin dijo que la democracia es 2 lobos y una oveja votando sobre qué va a haber para cenar. 2 lobos y una oveja votando para ver qué hay para cenar. Es como imposible no adivinar el resultado, ¿verdad? Bueno. Sí, la mayoría de la población, sectores muy importantes, son dependientes de transferencia del gobierno. Ustedes son la oveja. Esa es la realidad. Y para eso hay que prepararse. Y una de las formas en que se tiene que combatir, a mi juicio, esa tendencia es, obviamente, con una organización gremial que pueda hacer el lobby, que pueda hacer el trabajo, en fin, pero combatiendo a nivel de ideas, en los medios de comunicación, en todos lados, con intelectuales públicos, con gente que salga a defender y a explicarle a las mayorías también que a ellos les perjudica. Porque a la medida en que más crece el Estado, más crecen los impuestos, menos empleo hay. Menos posibilidades tienen de pararse sobre sus propios pies, más dependientes se vuelven del político populista de turno. Todas esas cosas al final terminan por deteriorar la dignidad de los ciudadanos comunes y corrientes. No los mejoran. Entonces, yo creo, y les hago un llamado a todos ustedes,
a preocuparse por ese espacio. En Chile lo estamos haciendo y hemos tenido, a pesar del gobierno de la presidenta Bachelet, un muy buen resultado dando vuelta a la opinión pública. Hoy día todas tus reformas están muy mal evaluadas y ella misma está muy mal evaluada. Y eso en parte al menos ha sido el éxito comunicacional de quienes nos opusimos a su programa de incremento del Estado, que ha sido sustancial. Podemos hablar con más calma de esto más adelante, pero si ustedes no atacan el flanco de la opinión pública, el clima de ideas que predomina en el país, van a terminar como la oveja. Muchas gracias.